Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Un saludo, queridos, a la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy nos acompaña William Murillo, compareciendo de manera virtual, primer secretario nacional del migrante en el Ecuador. William Murillo, desde Estados Unidos, bienvenido a Bajo la Lupa. Muchas gracias, Javier. Siempre es un gusto poder atender su invitación. Gracias a usted, William Murillo. Esta es su casa, no es la primera vez que comparece. Anteriormente, cuando no teníamos pandemia, en emisora, amplitud modulada, a todo el país. Ahora pues los medios digitales, ciertamente la ventaja es que nos permiten la ubicuidad y nos permiten estar en todo lado y salir a todo el mundo, aunque con sus dificultades como es la conexión, que bendito Dios ahora no nos juegue mal. Don William, termómetro donde usted está en Estados Unidos frente a pandemia, y creo que se ha grabado, no se me corregirá si estoy equivocado, con lo que ocurrió con el hermano afroamericano y las protestas que se están dando o que se dieron. Me corregirá usted con más detalle porque está en el terreno en donde se desenvuelve esta situación. Javier, mire, muchas cosas. Nosotros estamos, igual que ustedes, bastante preocupados por las circunstancias de cómo se están llevando a cabo el COVID, una pandemia que prácticamente ha puesto al mundo de rodillas, a los gobiernos de rodillas, a las economías de rodillas, y naturalmente esto al pueblo les ha puesto al piso. Estamos sufriendo, no en la misma medida como se está sufriendo en el Ecuador, pero acá también, por ejemplo, tenemos un altísimo grado de desempleo, cerca de 40 millones de personas que están desempleadas, y ese es el número de personas que están oficialmente contadas dentro de los Estados Unidos. Significa que son o ciudadanos o residentes que tienen el permiso de trabajo, que tienen sus derechos para trabajar, y no cuentan, por ejemplo, no cuentan los 10 millones de indocumentados que no forman parte de las estadísticas oficiales. O sea que estamos hablando de que superen 45, 48 millones los verdaderos números de personas que están desempleados. Pero antes de pandemia, ese sector de nuestros hermanos migrantes tenían empleo y lo han perdido con la pandemia, ¿o estaban ya desempleados? La gran mayoría ha perdido los empleos. Desafortunadamente, el número de desempleados que se manejaba era entre 2 millones, 3 millones de personas, un número bastante bajo. Prácticamente ha crecido en 10 veces ese número. Entonces, claro, estamos hablando de que en Estados Unidos es casi una cuarta parte de la población económicamente activa. Aunque ya hay signos de recuperación, han bajado los reclamos semanales de beneficios de desempleo, ha subido el gasto precisamente porque ya está existiendo apertura por parte de algunos estados, pero esta apertura también viene con un precio. Así como ya está empezando la economía a repuntar, también volvió otra vez el repunte de los casos de coronavirus en distintos estados, especialmente aquellos que empezaron a salir de una forma más rápida a reactivar la economía. Entonces eso nos mantiene a las expectativas de qué es lo que va a suceder, y naturalmente los migrantes, los ciudadanos, los residentes que tienen acceso a los seguros de desempleo, que tienen acceso a los aportes y a las ayudas que ha dado el gobierno, de alguna forma ha ayudado, pero no necesariamente a ese gran número de personas que no tienen papeles. Decenas de miles son ecuatorianos. En Estados Unidos se calcula que entre 700,000, 700,000, 1 millón posiblemente, de personas son ecuatorianas que no tienen documentos. Y eso tiene y conlleva un impacto no solamente en Estados Unidos, porque van a tener que buscar la forma de sobrevivir aquí, sino también va a tener un impacto inmediato en la economía del Ecuador, porque al no tener dinero,
para enviar remesas, porque lo principal es cuidarse, sobrevivir aquí en Estados Unidos. Si antes mandaban $300 mensuales, ahora enviarán 100. Entonces nosotros sí creemos de que va a tener por lo menos un 30-40% de caída en las remesas del Ecuador, y eso se va a notar notablemente en la liquidez de las economías locales, cantonales, provinciales, ¿no? El comportamiento de la ciudadanía, hablando en general, ¿no? Ciudadanía, los propios americanos, los residentes y el sector latinoamericano. ¿Cómo ha sido durante la pandemia? Algunos estados ciertamente han endurecido las medidas, otros estados no tanto. El presidente Trump señalando de que en su momento y ahora también la protección a los ciudadanos en cuanto a prevenir el contagio. Pero ya desde donde se mueve el ciudadano, ¿cómo ha visto eso? El distanciamiento ha sido la regla. Hemos visto que en los puntos más altos, al menos en Nueva York, nos tomó por sorpresa a todo el mundo. El presidente Trump, que estaba en un estado de negación, inclusive diciendo que para abril íbamos a abrir la economía, y en abril era donde más estaban los picos de la pandemia. Entonces, naturalmente, habían algunos estados que por su formación geográfica no recibieron tanto impacto, ¿no? Uno, por la cantidad de personas. En Manhattan, por ejemplo, en Nueva York, en Manhattan, en el área metropolitana, por decirle, existen alrededor de 14 millones de personas que viven en Manhattan, en Queens, en New York, en el Bronx. Son 14 millones, es prácticamente como un Ecuador en un área pequeña. Claro, entonces hay muchísima área, y de ahí sale el epicentro. De ahí es donde la gran mayoría de personas murieron, superan ya los 50.000 fallecidos. Entonces, de ahí salió, comparado, por ejemplo, con Montana, que es una región montañosa y donde no llegan a 5.000 los fallecidos. Entonces, depende mucho del área geográfica, de la densidad demográfica, lo que ha tenido un impacto. Acá, por ejemplo, en el área de Long Island, donde nosotros vivimos, lo que hemos notado ha sido que en las áreas deprimidas y pobres principalmente, tanto en Queens, tanto en New York, tanto en Brooklyn, las áreas donde ha tenido mayor impacto el COVID han sido las áreas donde son latinos y afroamericanos. ¿Por qué? Porque no han dejado de trabajar, muchos han tenido que estar haciendo lo que otros no quieren hacer. Son trabajos del grupo de esenciales. ¿Quiénes? Los que limpian los hospitales, los que limpian las oficinas médicas, los bancos, los que trabajan haciendo los deliveries, las entregas de comida, los que trabajan en los restaurantes. Todos los restaurantes, por ejemplo, estaban cerrados para el público, pero estaban vendiendo para llevar a casa. Entonces, claro, todo esto, si tú no vas a trabajar, te quedas sin trabajo, y tienes a miles de personas que quieren tu puesto de trabajo. Entonces ha sido bastante preocupante esa condición, pero ahora, de lo que miramos, el gobernador Cuomo ha tenido una política excelente, diría yo, en cuanto al manejo de la pandemia acá. Una vez que subió la curva de contagios, ha ido en decrecimiento, ha ido bajando el porcentaje de personas que han sido contagiadas por el coronavirus, pero ya otra vez estamos mirando que está empezando a subir. Entonces, esto nos tiene en una expectativa bastante nerviosa, diría yo, porque no sabemos qué es lo que está pasando realmente, si esto va a haber o no va a haber cura. Todos estamos preocupados de ver estas empresas farmacéuticas que han recibido fondos del Estado para ver cuándo empiezan, cómo están las pruebas clínicas. Ya han habido resultados prometedores, pero esto tampoco es que es inmediato, ¿no? Nosotros podríamos ver una vacuna quizás los expertos han dicho que quizás para el fin de año, los primeros meses del próximo, pero todavía tenemos prácticamente medio año. ¿Y qué va a pasar con la economía en 6 meses? En la economía más grande del mundo. O sea, si acá se ha parado
la producción y de alguna forma el Estado, que es el país más rico del mundo, de alguna forma tiene los recursos para sostenerse, para ayudar a la economía local, para ayudar a los pequeños negocios, para ayudar a los ciudadanos. Y han habido apoyos por parte de la Reserva Federal, por parte del Congreso, por parte del Senado, y han puesto 2.2 trillones de dólares a la economía. Compare eso con el Ecuador, no hay punto de comparación. Los ecuatorianos tienen que salir a vender caramelos, limones, papas o lo que puedan, porque si no, no comen. Y los bonos que está del gobierno no alcanzan porque no son para todos. Entonces, estamos hablando de que sí, realmente es una situación bastante compleja para todos, para todos. Eh, yo mal diría que estamos tan mal como en el Ecuador o como en otros países. La situación en Estados Unidos no es tan desesperante. Acá, por ejemplo, hay programas de ayuda de comida en las escuelas para los niños, que puede ir cualquier persona sin distinción de su condición migratoria. No le pregunta si tiene papeles. Está ahí la comida lista, preparada, usted va, se acerca, lleva y come y se acabó el problema, realmente. En buenas condiciones y accesible. Por supuesto, y es gratuito dentro de los sistemas de alimento de los niños. Comen los niños y también comen los padres. De igual manera, el sistema para el desempleo funciona. Creo que es hasta un año el beneficio. De 6 meses en primera instancia y luego se puede renovar. Me corrigen si estoy equivocado ahí. Depende del número de aportaciones que tenga, debe tener por lo menos un año de trabajo, haber aportado el año, y le dan 32 semanas de beneficios iniciales, y esos beneficios es de acuerdo a los ingresos que usted tenía. Le van a dar hasta un 80, quizás hasta un 90% en algunos casos de lo que percibía. Y naturalmente ahora que hay los beneficios extras puede extenderse hasta 16 semanas más. Pero como le decía, esto es parte de ese apoyo que dio el gobierno norteamericano, que ha estado dando el gobierno norteamericano a 40 millones de familias, 40 millones de personas que que están sin trabajo. Es una brutalidad, un número gigantesco que ni siquiera nosotros podemos empezar a imaginarnos cómo hacemos con 40 millones de personas que están indocumentadas. Si en el Ecuador, con una economía que tambalea, no se puede recuperar, imagínense si todo el mundo deja de trabajar. ¿Con qué dinero se para el Ecuador? Es bien difícil. ¿Cómo se ha agravado o digamos se ha sentido un poco más el momento social que vive Estados Unidos, muy especialmente en New York, Manhattan, frente a lo que ocurrió con nuestro hermano Afro Floyd y las protestas que existieron? La gente, y le digo a la gente de lo que se leía en redes sociales y de algunos contactos que nos hacían llegar abajo la lupa respecto a información, que nos llamaban y nos decían que en su momento estaban temerosos de que si no era el COVID, era las protestas que propiciaban a la propagación por el no distanciamiento y el contagio del COVID, precisamente porque como estaban muy juntas, no había distanciamiento y existía el riesgo de que se puedan contagiar. Y por otro lado, pues obviamente el clima tenso que se vive con unas protestas o un grupo de protestas, más allá de que sean pacíficas o no. ¿Cómo se vio eso? Es un tema espinoso, Javier. Es un tema espinoso porque Estados Unidos todavía tiene ese estigma de la esclavitud. Todavía existen banderas de la Confederación del Sur, por ejemplo, en algunas gobernaciones de los estados del Estados del Sur, Carolinas, Georgia, Carolina del Norte, incluso hasta en la Florida. Entonces, claro, estamos hablando de que este no es un problema de George Floyd porque fue asesinado vilmente por un policía. Fue uno más de los muchos asesinatos que ocurren en Estados Unidos, solo que esta vez fue realmente
demoledor, un video en donde la gente se indignó y en donde tú tienes que poner la voz de protesta porque como ser humano no puedes permitir que esto quede en la impunidad. Los abusos a la policía han sido tomados como una afrenta a la sociedad y la gran mayoría lo repudia. Desafortunadamente tenemos a un presidente que es racista, porque así es, Trump es racista, que ha permitido o que ha influenciado inclusive en esa retórica de odio, en esa retórica de división, en esa retórica de superioridad y a la misma vez usando de alguna forma para sus fines políticos el tema de la discriminación. Este señor Trump llegó a decir el día que alzó, que hubo una alza importantísima en la bolsa de valores, de que era un buen día para la economía y que esto demostraba que era un buen día para George Floyd. ¿Cómo va a ser un buen día para George Floyd si él es muerto? ¿Cómo podía decir eso el presidente de Estados Unidos? Una insensibilidad tremenda. Entonces tenemos al Congreso, al Senado, a los distintos órganos estatales. Acuérdese que en Estados Unidos cada estado es como si fuera un país pequeño y los Estados Son Unidos, federados. claro, es un estado federal, entonces cada estado se maneja sus propias leyes y estas propias leyes ha provocado de que mientras el presidente Trump dice alguna torpeza, los líderes locales han asumido su responsabilidad y han propuesto legislación local para controlar a la policía, para tener mayores seguridades en ámbitos civiles, que no se violenten derechos humanos y de alguna forma tener mayor supervisión de cómo se manejan las cosas. Muchos estados recientemente han pasado, por ejemplo, la prohibición por ley de que ya no se use las rodillas para aplacar a un individuo. Entonces eso es bastante, ¿no? Hemos visto cómo artistas, periodistas, policías inclusive, uniéndose a las protestas, porque realmente esto no es un tema de que un afroamericano fue asesinado de esta manera. No, esto puede pasarle a cualquiera. Y hemos visto en los últimos días cómo a pesar de que existe toda esta situación, hay personas que siguen con su racismo, siguen con su nacionalismo, siguen sacando armas, siguen asesinando. O sea, como le dije anteriormente, es un tema bastante espinoso porque toca la fibra mismo de este país en donde todavía no se sale por completo esta sensación de superioridad, de esclavismo y naturalmente lo políticamente correcto en donde muchas de las veces prefieren callar a enfrentar lo que se tiene que decir. Actualmente ya está de alguna manera, no digamos controlado, sino de alguna manera frente a los connacionales americanos, incluyendo también a la comunidad latina, la expectativa de ellos frente a lo que ocurrió, digamos, ya controlada en el sentido de que ya no observan alguna conducta socialmente no deseable y las protestas consecuentemente han bajado o todavía existe en las calles algún tipo de tensión que se pueda ver en alguna protesta? Existe la tensión, existe la tensión, se nota, se nota, se nota. Por ejemplo, existe esta islamofobia eh, sobre las personas que son del Medio Oriente. Existe una gran ignorancia. Ese es otro de los problemas que tenemos. Personas, acá una persona que no tiene el conocimiento, y es un gran porcentaje, por ejemplo, le dicen, lo generalizan, a usted es un latino, y si es latino es mexicano, por nuestro color, ¿sí? No hay ecuatoriano, colombiano, boliviano, peruano, no hay, es un latino, y si es latino es o puertorriqueño o mexicano. Entonces, partimos por eso. El tema del asesinato de Floyd y de otros afroamericanos, también hay que recordar que muchos ecuatorianos han sido asesinados. Ecuatorianos de Gualaceo, de Cuenca, ecuatorianos que fueron baleados, acuchillados por ser diferentes.
jovencitos de 15, 16, 17 años que salían con bates y con navajas a pegar a los poroteros, le dicen, a los beaners, a los latinos. Entonces, imagínense de dónde viene esa circunstancia. ¿Eso lo escucharon en su casa o nos hacemos de la vista gorda y decimos que eso es un problema de la escuela o de la sociedad, cuando en casa también se aprende muchas de esas cosas? Entonces, todo esto tiene que ver con las difíciles situaciones, con las circunstancias que vivimos, y nos estamos olvidando, Javier, por ejemplo, de otras cosas que también deberíamos estar hablando, como por ejemplo la violación de los derechos humanos de los niños que están en las cárceles de migración, dentro de jaulas como si fueran animales. Eso se veía en las FARC cuando estaban secuestrados, eso se veía con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué no se hacen también las marchas por esto? Yo creo que hay que mencionarlo todo, de alguna forma hacer un llamado a las autoridades para que también digan, hablen, no solamente estén preocupados con el COVID, con el pago de la deuda, sino también hablemos sobre lo que se necesita en el extranjero, ¿no? Fácil es que el gobierno no hace nada y recibe remesas o recibe impuestos de las remesas, y si es que hacen o no hacen, no pasa nada, porque igual los familiares tienen que seguir enviando dinero, porque si no, no comen sus familiares en el Ecuador. Entonces, muy poco les interesa el tema sociopolítico, el tema humano de la migración ecuatoriana. Y que si nosotros tuviéramos una presencia diplomática fuerte, estaríamos poniendo la voz de protesta, no solamente en los Estados Unidos, en los juzgados, en las distintas organizaciones de derechos humanos, que paren esto, porque hay niños que se han muerto, hay migrantes que se están muriendo ahora mismo, decenas y cientos de ecuatorianos que están en las cárceles, que nos llaman desesperados, que quieren deportarlos, que quieren irse al Ecuador, pero que no les dejan entrar, que no les dejan salir por el COVID. ¿Dónde está el gobierno ecuatoriano que diga algo? ¿Dónde está alguien de la Cancillería que se mueva para ver cómo nosotros hacemos un protocolo de bioseguridad entre los países? Si los van a deportar, ¿llegan ya hechas las pruebas o los van a hacer en el Ecuador? ¿Dónde están esos pruebas? No hay. No hay. Entonces, naturalmente, todo esto tiene un peso emocional gigante, grande, aparte de que estamos en cuarentena, aparte de que estamos en casa, aparte de que no hay trabajo, hay un poco trabajo, aparte de que no se tienen los recursos suficientes y hay la presión externa económica que si no pagas también llevas a la central de riesgo. Todo esto es una bomba de tiempo social, no solamente en Estados Unidos, en el Ecuador y en todos los países que de alguna forma sienten que las estructuras sociales de sus países no están funcionando. Paréntesis para ir a unos 800 migrantes. Usted mencionó respecto a sentir nuestros connacionales en el extranjero, muy específicamente, perdón, en Estados Unidos, esa atención del Estado. El Ecuador recientemente cuenta con su representante en Estados Unidos, que es la señora Ivonne Baquy, la embajadora de Ecuador en Estados Unidos. ¿Cómo usted sensa ese giro que hubo en la representación de la embajada actualmente con la señora Baquy y esa cercanía de nuestros connacionales para con el Estado ecuatoriano a través de su representante? A mí me hubiera gustado que la señora Baquy hubiera aprovechado, por así decirlo, la relación que tiene con el presidente Trump. No lo ha hecho. Lamentablemente, de lo poco que yo he podido leer, desde la embajada han podido llevar algunas toneladas de ayuda médica, alimentos que se necesitaba, pero de ahí nada más. O sea, no se ha escuchado nada más. Posiblemente están trabajando en el acuerdo de comercio, entre los dos países, sí, pero en el acuerdo de comercio que seguramente están trabajando y que han dicho que van a trabajar, no se contempla el tema migratorio porque es inconveniente para los Estados Unidos. Entonces el gobierno ecuatoriano, calladito, pero no debería ser así. No debería ser así. Debería también ponerse estos temas que son
delicados, que son espinosos, que inquietan a las partes. Bueno, vamos a hablar. O sea, no puede ser solamente de que se hable de dinero, de transferencias de capital, de no cobrar aranceles o acuerdos de impuestos y de propiedad intelectual. ¿Y dónde queda el factor humano? ¿Dónde quedan los migrantes? ¿Dónde quedan las familias? Si no hace esto, ¿qué va a pasar? ¿Que van a seguir los ecuatorianos llegando hasta México y cruzando fronteras, ahogándose en los ríos, cruzando fronteras, muriéndose en los desiertos? ¿Hasta cuándo? Si no hay una propuesta de gobierno del Estado para solucionar esto, o cortamos todo el flujo hacia Estados Unidos, o buscamos la forma de hacer que las cosas funcionen. Cortando el flujo significa ¿qué? Que vamos a generar un trabajo permanente para que los ecuatorianos no vean a Estados Unidos como una fuente de oportunidad, sino que se queden en el Ecuador. O si es que el Ecuador no puede, que lamentablemente no ha podido en muchos años, entonces se tiene que buscar la forma para que también el tema migratorio exista un acuerdo bilateral para ver las formas, pensar, ser creativos, proponer. Si esperamos de que los Estados Unidos nos den una respuesta, no nos van a dar nunca. Nosotros, como ecuatorianos, como gobierno, deberíamos ser proactivos y decir, ve, tengo esto, y si no le gusta esto, tengo esto, aquello, y si no le gusta aquello, acá hay otra, y acá hay otra, y acá hay otra. Pero cuando haya interés, no hay interés, entonces por eso estamos como estamos. Cerrado ese paréntesis. 1.800 migrantes. ¿Cómo va eso? Todo bien, gracias a Dios, viento en popa. Nosotros estamos organizados para trabajar de forma remota, de forma virtual. Estamos atendiendo así como ahora a nuestros clientes por medio de videoconferencias. Eh, Nos ha ayudado mucho el tema de las firmas digitales en el Ecuador. Eso ha acelerado mucho la situación en donde ya se pueden hacer ingresos de documentos de forma virtual. También ayuda mucho, ¿no? Tener abogados en distintas partes del país que nos ayudan a buscar, a ingresar, a averiguar, a conseguir, a conversar con los clientes. Y eso nos ha dado quizás una ventaja sobre otras firmas que recién están buscando el know-how, el conocimiento, a ver, probando. Nosotros ya llevamos algún tiempo trabajando en esto, entonces nos ha ayudado bastante. Ustedes atienden a nuestros connacionales fuera de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos. Claro, nosotros nos especializamos en asesoría legal para migrantes ecuatorianos y sus familias. Migrantes que están en Estados Unidos, en Italia, en España. Muchos de los problemas, Javier, aquí son bastante generales. Por ejemplo, un ecuatoriano que se quiere divorciar tiene los mismos, un ecuatoriano que se quiere divorciar desde Estados Unidos, en el Ecuador, tiene los mismos problemas que tiene el ecuatoriano en México, que tiene el problema en Italia. ¿Por qué? Porque necesita un poder, porque necesita demostrar que no hay contacto, porque necesita hacer transferencias, necesita apostillar. Entonces nosotros, por ejemplo, ya hemos atendido a ciudadanos de España desde nuestra oficina y con el trabajo realizado en el Ecuador. ¿Por qué? Porque saben de que nosotros somos una firma que estamos reconocida, de que estamos en Estados Unidos bajo las leyes norteamericanas y que vamos a hacer las cosas correctas, ¿no? Entonces eso nos ha permitido ayudar y servir a ecuatorianos desde otros países, estando en Estados Unidos, para el Ecuador. Casos de, por ejemplo, atienden de connacionales que llegan a los Estados Unidos y tengan algún inconveniente para su ingreso y se vean en una situación de deportación o de expulsión, ¿ustedes los asisten? Mire, excelente pregunta, Javier, le comento. Nosotros últimamente hemos estado ayudando a muchísimos ecuatorianos que han aplicado para un asilo en base a las circunstancias humanitarias. Si yo soy un ecuatoriano migrante que estoy en Estados Unidos 15, 20, 30 años y no he podido sacar documentos y mañana me detiene migración y me quiere deportar, yo puedo pedir asilo humanitario. ¿Por qué? Porque tengo un miedo real y fundado de que si me voy al Ecuador me puedo morir por el coronavirus. Ojo. Y eso está funcionando para decenas de ecuatorianos que ahora miran esta oportunidad y la están agarrando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el ecuatoriano que mire... Legal, ¿no? Legal, ¿no? Es legal el procedimiento. Es totalmente legal, no tiene que inventarte nada.
el momento que usted mete o ingresa la aplicación, empieza el tiempo a correr. En un par de meses le dan su tarjeta de trabajo, un número de seguro social, o sea, ya está dentro del sistema. Y lo mejor de todo, que no lo van a poder deportar durante el tiempo que tome el Departamento de Inmigración en darle una resolución, que puede ser 2, 3, 4 años. Y al final de los 4 años le dicen, no, pues no le damos el asilo. Ah, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a apelar. Y me dan 2, 3, 4 años más. Hasta eso ya viene otro gobierno, quizás ya tengamos una nueva política de Estado. Y mientras tanto no me deportan. Y mientras tanto no me deportan, Javier. Ese ha sido uno de los lados positivos que hemos tenido nosotros y que estamos ayudando a muchas personas. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar en un medio de comunicación, hago mención de esto porque esto es algo que se puede hacer ahora. No hay que cambiar las leyes, no se tiene que estar mintiendo, no tenemos que estar esperando por Donald Trump, no tenemos que estar esperando por el Congreso. Es algo que ya está en la ley y que se puede tomar ventaja de eso. Casos que has escuchado o que, más que escuchado, casos que ustedes han atendido de connacionales que hayan sido de alguna manera vejados en suelo estadounidense cuando recién desembarcan del avión y quieren ingresar, sea con visa de turista, sea con visa de estudiante, lo que fue. Siempre hay esos casos, siempre hay, pero no es solamente en Estados Unidos. También sucede en Canadá, también sucede en Europa, ahora está sucediendo más en México que en Estados Unidos. Como ahora no se necesita la visa para ingresar a México, entonces los mexicanos están asumiendo de que todo ecuatoriano que llega a México se está viniendo a Estados Unidos y te están tratando a la patada, como se dice muy comúnmente. Te están tratando mal. Entonces en Estados Unidos el oficial de inmigración tiene toda la prerrogativa para decidir si le deja ingresar o no de acuerdo a lo que él cree que es conveniente, aunque tenga visa. Siempre es subjetivo eso, siempre es subjetivo. Es subjetivo, es subjetivo. Usted tiene visa y le da la visa es el documento que le permite acercarse e ingresar hasta el punto fronterizo de forma legal. Pero es el agente consular, el agente de inmigración, el agente de seguridad que va a decir, a ver, muy bien, sí, te veo, no me parece que eres tú. Y si no estás seguro, le dice, no te dejo entrar. O si es que empieza a buscar los datos y aparece de que hay un homónimo con esta persona y Juan López es buscado con otro Juan López que es terrorista y yo me llamo Juan López, claro, no me dejan entrar. Y eso le pasó, y le digo por experiencia propia, eso le pasó hasta a mi hermano, que él estaba en una lista de narcotraficantes. Wow. Y problema en el Ecuador fue un problema y luego acá en Estados Unidos, pero él al tener su pasaporte norteamericano, acá fue mucho más rápido, pero en el Ecuador le hicieron un tremendo problema porque tenía un homónimo. Nadie le queda el más rato. Oh, tuvo que moverse rápido, llamar al consulado, arreglar las cosas. Él trabajó en el ejército con los documentos, fue mucho más rápido, pero en el Ecuador también hacen eso. Entonces tienen todas las de ganar los agentes de fronteras en dejarle ingresar o no. Y eso no es discriminación. Contrario a que le dicen, no, si no me dejas entrar, pero yo tengo visa, no te dejo entrar. Así de simple. Y es a discreción de la persona. Es como en la visa. Va a solicitar una visa y usted tiene la casa, el carro, los bienes, el dinero, los viajes, las recomendaciones, todo. Y el cónsul le dice, no, usted no puede decir que es discriminación. Es un discernimiento del cónsul que dice que no le quiere dar. Que venga después de 6 meses, de un año. Acá es diferente. Ahora que si entra y lo tratan mal, y le pegan y no le dan comida y no le permiten hacer llamadas y usted tiene una condición médica y porque no le permiten tomar la medicina, cae en una enfermedad, se va al hospital o algo le pasa, eso ya es otra cosa, eso ya es negligencia. ¿Cuándo se acabará eso? Nunca. Mientras el mundo tenga fronteras, mientras nosotros tengamos problemas de seguridad internacional, mientras exista fanatismo, vamos a tener que seguir buscando las formas de ver
cómo asegurar de que nuestras identidades, tanto digitales como físicas, estén de alguna forma aseguradas, y aún así el factor humano, el factor de sociedad, como yo le decía hace un momento, personas que todavía no están entrenadas y lo ven a un latino como si fuera mexicano, y no es así. Todavía tenemos un largo camino por recorrer en eso. Finalmente, don William, el caso conocido de el hijo del expresidente y la esposa del hijo del expresidente de la República en Estados Unidos, la prensa señaló que el gobierno norteamericano le revocó la visa por precisamente lo que está ocurriendo acá, el panorama judicial de aquel ciudadano. Eh, Obviamente, ya no sé si lo dije, que el ciudadano en mención ha solicitado formalmente asilo al gobierno americano, y hace unas horas, si me permite un momento, le preguntaron al embajador de Estados Unidos en Ecuador respecto de manera general sobre lo que está ocurriendo en los casos de corrupción acá en el país, y él dijo textualmente: vamos a investigar porque ni queremos ladrones ni su plata en mi país. La pregunta: si a este ciudadano efectivamente le han revocado la visa y él ya solicitó asilo, ¿cuál es el estatus jurídico de ese ciudadano? Por un lado. Y por otro lado, si le revocaron la visa al gobierno estadounidense y él solicitó asilo, prácticamente sería que el asilo no tendría éxito, porque si le revocó la visa el gobierno americano, ha de haber sido, digo yo, no lo conozco, estoy solamente elucubrando, por algún tema de que llegó a su conocimiento de un caso que tiene que ver con la justicia en materia ecuatoriana. A ver, Javier, varios puntos. El gobierno norteamericano no necesita dar explicaciones para revocar una visa. Ni el gobierno ecuatoriano, ni cualquier gobierno. Simplemente la revocan y se acabó. Que quieran dar una explicación oficial, eso es otra cosa. Pero ellos tienen el derecho para revocar las visas. Paréntesis: si la revocan, le notifican en este caso, a quien tiene la visa. Eso sí. Claro, claro, eso sí, claro. Pero ese es un trámite enteramente personal. Ya. Claro. Claro que si le revocan la visa al presidente de la República, ya deja de ser personal, ¿no? O sea, es un asunto de Estado. Pero cuando se trata de ciudadanos comunes y corrientes, no, uno más, uno menos, no pasa nada. Entonces, otro de los puntos claves: usted puede pedir visa en cualquier punto de entrada de cualquier país. Entonces, usted no puede, y le explico esto. ¿Cómo es que los ecuatorianos que van a México con los niños, o que iban con los niños, se presentaban y se entregaban a migración si ellos no tenían visa? Iban a pedir asilo. Entonces, el derecho internacional al asilo está garantizado. Que Trump quiera de alguna forma vulnerar esos derechos, eso es otra cosa. Pero si usted ingresó a Estados Unidos y todo estaba bien, y su visa está vigente y el pasaporte está vigente y le dan los ingresos, por lo general le dan 6 meses de ingreso, entra, ¿verdad? Y se puede quedar esos. Pero si es una visa de turismo, entonces, ¿quién se va de turismo 6 meses? Muy poquitos, ¿no? Muy poquitos. La mayoría se queda 1 mes, 2 meses, y los que se quedan 6 meses es porque se quedaron trabajando. Y después salen y después quieren volver a poner, y así están 6 meses aquí, 6 meses allá, y les dicen: no haga eso, y lo siguen haciendo. Después, y cuando quieren renovar la visa, entonces: pero ¿por qué no me renuevas si yo siempre regreso? No, lo primero es que ya violó la ley diciendo de que se quedó más del tiempo y se quedó trabajando cuando no podía hacerlo. Entonces, si está con la visa, no hay ningún problema. Inclusive la puede extender si es que no hay ningún problema. No necesita expirar los 6 meses para pedir solicitud. Puede ingresar el momento que está ingresando. Ese mismo momento puede pedir el asilo. Y bajo las circunstancias que está el Ecuador, estamos hablando de Dalo Bucaram, ¿verdad? Estamos hablando de la esposa de Dalo. Ellos pueden decir que tienen miedo de volver a Guayaquil por el COVID. Y ya.
y lo pueden demostrar. O pueden decir, soy perseguido político, y lo pueden demostrar. Los memes, los videos, los insultos, las cadenas, los ministros, la Cancillería, esto, personalmente, como una opinión muy personal, le van a dar esta y todos los asilos que pidan. Y ¿Por qué? como ya lo, Y como ya lo había, perdón que le interrumpa, y como ya lo había explicado usted, si solicita asilo, 4 años, 8 años y estará en ese tema. pero es que no hay ningún proceso legal en curso. A ver, una cosa sería de que hubieran pedido la boleta amarilla o la boleta roja de Interpol y no ingresaba a Estados Unidos. O la boleta de Interpol porque ya existe un proceso jurídico en el Ecuador y es necesario su presencia. Pero tampoco funciona así, pues. ¿Qué van a hacer? ¿Retroactiva la ley? No puede. No puede. Entonces, en su momento no había, ahora va a ser más difícil. Pueden hacer el juicio, muy bien, ¿y cuándo se va a presentar? ¿Cuáles son las garantías para defenderse él desde el extranjero? ¿Le van a permitir que haga una comparecencia virtual? ¿Desde cuándo está eso en la ley? ¿O es solamente para él? ¿O es solamente dedicado para Correa? Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer para todos. Entonces, todo eso tiene que estar debidamente justificado. El momento preciso era tener la prohibición de salida del país antes de que lo haga. A nosotros ya nos han visto las costuras a los ecuatorianos, de que después que se va, ahí emiten la boleta, ahí empieza el problema, que esto, que el otro. Mientras tanto, quieren que se haga todo un asunto de milagros, por así decirle, con la cooperación internacional penal. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Acá, sobre todo cuando se va a pedir el asilo, evidentemente las leyes norteamericanas van a estar por sobre las leyes ecuatorianas y van a hacer cumplir la ley aquí. Bajo su óptica, entonces, si ya presentó, como se observó en redes sociales, el documento en donde había solicitado asilo, estará en ese trámite sin ningún problema. Yo le puedo decir de que el documento que yo miré en redes sociales y el que apareció también en algunos medios de comunicación está mal llenado. Yo no creo que ese sea el oficial. Yo no creo que seguramente es parte de algún linchamiento mediático, de algún interés político particular, porque ese documento estaba mal llenado. Entonces, si partimos de ello, no sabemos actualmente si solicitó o no solicitó asilo. Lo que sí sabemos es por boca del propio ciudadano, es que todavía tiene su visa de turismo vigente. Que se le va a caducar, sí, pero está vigente. Lo que ha dicho, como le digo, puede pedir una extensión. El gobierno norteamericano no va a informar si pidió o no pidió el asilo. El único que va a informar eso será Dalo, su esposa o cualquier otra persona, pero es un asunto enteramente privado. Don William, ¿dónde le encuentran un 800 migrante? En el internet, 1800migrante.com, en redes sociales en 1800 migrante, por teléfono en el Ecuador 0995 135 222 por el WhatsApp, en Estados Unidos al 631 408 1994. En redes sociales estamos, nos buscan como William Murillo, como Andrea Ledesma, como 1800 migrante y estamos listos para servirles. Le vamos a también colgar en los caracteres para que puedan también tener nuestras audiencias conocimiento de precisamente lo que están haciendo ustedes, muy especialmente porque son nuestros, son connacionales que están en el exterior pues sirviendo a los nuestros. Finalmente, don William, una pregunta adicional que me hacen llegar acá. Una familia, el cabeza de hogar y 2 hijos presentaron en su momento nacionales, ¿no? Nuestros, presentaron al gobierno estadounidense solicitud de visa. Le dieron visa B1, B2. Se las dieron en el 2016. Nunca viajaron. Intentaron viajar en su momento, compraron pasajes, los perdieron por miedo a viajar. Pero nunca se presentaron ni siquiera en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo para viajar a los Estados Unidos. Ahora ellos esperan a que esto de la pandemia termine y en su momento mirar si es que puedan viajar. Ya se les vence la visa en diciembre.
ellos quieren intentar renovarla, pero han escuchado que señalan que si nunca viajó, el gobierno norteamericano no les va a otorgar la renovación porque nunca viajaron. Desde su óptica, ¿cómo ves? Deben tener, como una opinión muy personal, deben tener por lo menos unos 6 meses de vigencia la visa para que no tengan problema. Porque si usted va, si se les termina, por ejemplo, en diciembre, y usted quiere viajar en octubre, no va a tener 6 meses para poder quedarse. Solo le van a quedar 2 meses. Entonces eso ya es un campanazo, un llamado de atención. Si es que quieren viajar, lo hagan prácticamente ahora, porque van a tener 6 meses para poder hacer las cosas. O en el mejor de los casos, dejen que expire la visa y luego van a pedir que les den una renovación de visa, que es mucho más fácil y van a tener el tiempo para poder viajar. Las razones, no teníamos pensado viajar, la primera vez hubo algún problema y esta vez que queríamos viajar había el tema del COVID. Entendible, el cónsul va a tomar eso en consideración y sobre todo, Javier, es de que ya las personas cuando tienen la visa la primera vez ya han pasado lo más difícil. La renovación es mucho más fácil. Es mito entonces el hecho de que como nunca viajé, cuando pidieron la primera vez no me van a renovar porque nunca viajé. Falso. No, falso. A mí me pasó eso también con alguna visa a Europa que yo tuve. Una visa también para Gran Bretaña. No viajé, después pedí otra vez. ¿Y por qué? No tenía el tiempo para hacerlo. Ahora quiero hacerlo. No hay, no hay una razón específica que dice, si usted no usa la visa, no le vamos a dar. En ningún lado de la ley dice eso. Eso es algo colectivo que la gente está como bien fundado. Gracias, William Murillo, por comparecer a la Clínica Periodística Zona Bajo la Lupa. Yo le agradezco no solamente siempre por su gentileza en atendernos. Al inicio de la entrevista le decía, antes en radio, ahora por la pandemia bendita, por los medios virtuales, sino también por esa didáctica que usted tiene para poder explicar estos temas que ciertamente son técnicos, pero para quien nos escucha por primera vez, al menos entendible. Decía mi profesor, el buen profesor es el que si le pones a tu abuelita y tu abuelita lo entiende, ya la hizo. Entonces, gracias siempre por esa gentileza y también por darse el tiempo. Ha sido una entrevista algo amplia, pero sin duda alguna necesaria actualmente para todos los que estamos viviendo. Todos tenemos amigos o familiares en otros puntos, no necesariamente dentro de Ecuador, probablemente con algún problema o no, o sus cercanos con problemas. Y muchas veces, como usted lo dijo al final, por el imaginario colectivo terminamos en confusiones haciendo las cosas mucho más malas de las que probablemente ya hicimos equivocadamente y terminamos en un problema gigante. Así que nuevamente gracias, don William, lo voy a volver a molestar muy pronto sin perjuicio de que vamos a estar difundiendo los datos de unos 800 migrantes para que sigan haciendo esa obra a nuestros nacionales y, ¿por qué no?, a otros también hermanos que probablemente tengan algún problema y no sepan una dirección técnica y de gente honesta que al menos todo el mundo necesita actualmente. Así que bendiciones, adelante. Gracias, Javier, por la invitación. Siempre es un gusto entenderlos, como les he dicho, y pues aquí las opiniones vertidas son con eso, opiniones que tenemos la intención de aportar positivamente para los ecuatorianos, para los latinos y por supuesto dar unas indicaciones, unas directrices que puedan servir. Así que siempre va a ser un gusto atenderlos, Javier. Gracias. Gracias nuevamente, William Murillo, primer secretario nacional de migrantes en Ecuador, ahora al frente de la firma de unos 800 migrantes, sirviendo a la colectividad desde otro frente. Bendiciones y cuídese bastante de la pandemia, igual a su familia. Igualmente, muchas gracias.